Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en otra clase más. Ahora toca hablar un poco sobre radiografías. Vamos a empezar desde lo más básico. Así que tema se llama radiografía de tórax para estudiantes. Es muy complejo el mundo de las radiografías. Te ponen una radiografía y no sabes nada, no tienes idea ni qué es. Te ponen otra radiografía y cambia por completo el panorama. Así que hoy vamos a ver las cosas más usuales que hay en el ámbito de la medicina, los casos más comunes y qué es lo primero que tienes que hacer para saber identificar mm, situaciones en una radiografía. Así que, pues bueno, el primer consejo que te doy es observa todas las radiografías posibles, ya sea si trabajes en un ámbito público, en un ámbito privado, paciente que acuda contigo y tenga radiografía, obsérvalo un buen rato, si es posible tómale una foto. Yo lo que siempre hago es que la pongo en el negatoscopio y le tomo una foto y en el celular, si tienes un buen celular con una buena cámara, se aprecian a ver detalles que a lo mejor a simple vista no puedes ver, no sé por qué ocupas lentes, algún problema de la vista. Y lo mejor es que puedes hacer zoom, puedes acercarlas y puedes ver a detalle esa radiografía y el área específica que está afectada. Así que mi mejor consejo es observa todas las radiografías posibles. Si tienes 100 pacientes con 100 radiografías, todas obsérvalas, ¿sí? Pues bueno, entonces lo primero que hay que saber es que existen diferentes densidades en las radiografías, ¿verdad? Es una foto, pero es una foto con escala de blancos, de grises y de negros, con diferentes matices. Así que hay diferentes tipos de blanco, diferentes tipos de color negro y diferentes tipos de color grises. Pero ¿qué es lo importante? Hay cuatro cosas que debes de saber que son importantísimas, ¿sí? La primera es que el aire siempre se va a ver de color negro, ¿sí? Aquí estamos viendo, hay aire, y las otras son grasa, agua, calcio y metal. ¿Qué quiere decir? Grasa, tejido adiposo, una persona que está muy obesa se va a ver así, o en las mujeres, cuando tomas una radiografía, se alcanzan a ver las mamas, los senos, ¿sí? Se ven de esta forma. El agua se ve de un blanco eh, fuerte, un blanco grisáceo, ¿sí? El hueso o el calcio, que sí se le conoce, y el metal. ¿Por qué? Porque hay personas que luego les tomas una radiografía y no se pueden tener una placa, a lo mejor tuvo una fractura de las costillas o a lo mejor trae una cadena y se alcanza a visualizar. Entonces, no se te olvide que hay diferentes tipos de colores, pero lo más común es el aire, que se ve negro, la grasa o el tejido, que se ve grisáceo, el agua, que se ve ligeramente blanco, blanco grisáceo, el hueso o el calcio y el metal, son los principales. Entonces, ya tenemos identificados los colores que se ven en esa radiografía. Entonces, ahora vamos a ver diferentes tipos de casos específicos para determinar qué es lo que tiene este paciente con esta radiografía. Entonces, nos acercamos al primero. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? Entonces, vamos a identificar qué es lo que tiene este paciente, ¿va? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué colores se ven en esta radiografía. Vemos que hay aire entre las costillas, ¿sí? Vemos grasa o tejido, ¿sí? Aquí se alcanza a ver el tejido de los brazos, pero se ve un blanco por ahí, ¿sí? Que no se ve como si fuera un metal, ¿sí? A lo mejor por aquí tuvo una fractura de costillas, le pusieron una placa, se viera de un blanco, ¿sí? Pero estamos viendo que toda esta parte está afectada por un blanco, un color blanco, ¿sí?
Si te das cuenta, la diferencia de estos pulmones es diferente, ¿sí? Este pulmón está aparentemente completo, pero este no, le falta todo este pedazo. Y está ocupado por un blanco, ¿sí? Entonces nos regresamos. El blanco quiere decir que hay agua, entonces probablemente este sea un derrame pleural o puede ser un hemotórax, un piema, pero entonces ya identificamos un problema. Este es un probable derrame pleural. ¿Por qué? Porque también está borrado esta área que ahorita vamos a explicar, ¿sí? Entonces, ya identificamos el primer problema con un color, ¿va? Vámonos al segundo. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Se ven las costillas bien, se ven el tejido, esta persona es del sexo femenino, ¿sí? Aquí se alcanzan a ver las mamas. Entonces, vamos a identificar este tipo de color. Aquí no veo un problema de seriedad. Aquí lo que queremos ver es este tipo de color que es la grasa, ¿sí? Nos regresamos y aquí está. Entonces, ya identificamos dos colores en una radiografía. Agua y grasa. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ahora viene el diferente, otro blanco, que es el metal. Es a lo que me refería, ¿sí? Que es un blanco más intenso, más brilloso, ¿sí? Es una persona que se le tomó una radiografía, pero no se quitó la cadena y pues aquí se ve otro tipo de blanco. Y pues bueno, ahora nos vamos a otro tipo de blanco que es el hueso, ¿sí? Entonces, aquí se ve este tipo de blanco. Nos regresamos a la radiografía. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues bueno, estamos viendo que aquí las costillas son iguales, pero aquí está roto, ¿sí? Es una fractura de una costilla, ¿va? Aquí se alcanza a ver, si pones atención, en la radiografía. Entonces, ya identificamos los colores de las variaciones de los colores en esta radiografía. Agua, grasa, metal y hueso. Hay otras tonalidades, pero es lo principal que tenemos que ver en una radiografía. Entonces, cuando tenemos una radiografía, yo que me dedico a lo respiratorio, lo principal, me hablan, ¿sabes qué, Ángel? Hay un paciente de una neumonía, por ahí se escuchan crépitos, necesito que vengas a valorarlo para ver en qué nos puedes ayudar. Muy bien, lo principal. Llego al área, por lo general la central de enfermería, y por lo general ya tiene tomada una placa de inicio. Entonces, ¿qué me interesa a mí ver? La posición de la tráquea, siempre es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se visualiza la tráquea? Pues aquí está la tráquea, ¿sí? La tráquea siempre tenemos que verla, por lo general cuando hay un problema, ¿sí? La tráquea se desvía hacia ese lado. Aquí estamos viendo que el pulmón afectado es el pulmón derecho y la tráquea se está desviando hacia la derecha, ¿sí? Esta es la tráquea, aquí sigue su camino. Aquí también la tráquea se está desviando, ¿sí? Aquí hay un infiltrado, aquí hay un problema masivo, puede ser una telectasia total, ¿verdad? Entonces, la posición de la tráquea es lo primero que yo veo en una radiografía, obviamente visualizando de arriba para abajo. A veces hay un problema muchísimo más evidente, ¿verdad? Que te mandan a ver una radiografía y lo primero que ves es esto, ¿verdad? Te llama la atención eso. Pero es importante ver, lo primero que yo veo es la posición de la tráquea para ver qué lado es el que más está afectado, ¿sí? Entonces, ya identificamos los colores, ¿sí? Y ya identificamos la tráquea. La tráquea es muy, muy importante. Entonces, ahora, ¿qué me interesa a mí? Si yo veo un paciente así,
si está borrado o no el arco costodiafragmático. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Este es el arco costodiafragmático. Porque a veces una telectasia se puede confundir con un derrame pleural en una radiografía. Son los colores, son similares los colores de blancos a veces. Este no. Los colores de blanco pueden ser un poco similares. Entonces, el agua por gravedad tiende a bajar, ¿sí? Yo no voy a encontrar agua nada más aquí, el agua por gravedad tiende a bajar, ¿sí? Entonces, para mí es importante cuando hay un problema de un paciente, a lo mejor un paciente renal, que son los que luego tienen retención de agua, que empieza con dificultad respiratoria, yo una radiografía parecida a esta, entonces necesito visualizar el arco costodiafragmático. ¿Por qué? Porque por gravedad el agua tiende a bajar y borrar este arco de aquí, ¿sí? Entonces es bien importante ver el arco costodiafragmático y pues también la posición del diafragma, ¿va? Entonces, después, ¿qué me interesa ver a mí? Si existen fracturas o no existen fracturas. A lo mejor fue un paciente que entró por problemas respiratorios. Es bien común que un trabajador de los trabajadores de la luz caiga, ¿sí? Y pues, o personas caigan de su misma altura, personas ya grandes, personas de la tercera edad, caídas desde su misma altura y empiecen con dificultad para respirar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que visualizar si no hay algún tipo de fractura? ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que hay una fractura y aquí yo no visualizo ningún tipo de fractura, pero de este lado sí. Entonces, tenemos que checar si no hay ningún tipo de fractura. Eso es lo que me interesa a mí. Otro ejemplo, pues bueno, entonces es un paciente, pero a lo mejor no tiene no refiere ningún proceso neumónico, no refiere a haber tenido fiebre, no se ha caído, pero te dice, ¿sabes qué? Tengo años con una tos, corro un poco, me agito, he sentido que mi capacidad pulmonar ha disminuido, hablo y a veces tengo que jalar aire por la boca, ¿sí? Entonces, tú lo ves y aparentemente está todo normal, ¿sí? Entonces tienes que corroborar esto que es bien importante. Personas con problemas con un EPOC o una fibrosis, las costillas de esos pacientes tienden a ponerse rectas, ¿sí? Entonces es bien importante checar su anatomía, la anatomía de unas costillas normales. Tienes que visualizar muchas radiografías para que vayas identificando esos casos, ¿sí? Entonces te voy a mostrar las diferentes variantes que puedes encontrar, ¿sí? Es bien común que una persona con un EPOC tenga la distancia de las costillas más separadas de lo normal. Aquí se ve, aquí se alcanza a ver. La distancia entre una costilla y otra es más larga. Otra parte importante es que a veces las costillas tienden a ponerse rectas en personas con un EPOC o que ya empiezan a desarrollar fibrosis pulmonar, ¿sí? Es una paciente que es de un EPOC y esta paciente también es una paciente que tiene un EPOC. Pero hay diferentes situaciones, nada más existen estas. Estas son para personas que me salieron positivos a un EPOC, pero hay personas que a veces su anatomía hace que esas costillas se deformen. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Costillas muy curvas, ¿sí? Esta es una deformación ya de la caja torácica que se le conoce como enfermedades pulmonares restrictivas que involucran la caja torácica, a veces involucran la escoliosis y como ese pecho está deformado no va a tener una buena expansión pulmonar. Hay personas con artritis también que impide que ese tórax se expanda
como debe ser. ¿Sí? Hay personas con escoliosis que impide que ese tórax se expanda como debe de ser y eso origina problemas respiratorios a la larga. Entonces es bien importante checar la anatomía de las costillas. ¿Va? Entonces, con base a lo que hemos visto, que es poquito, es una clase chiquita, sencillita, vamos a ver diferentes casos para, para ver si lo que aprendimos fue bueno o no fue bueno, ¿va? Entonces, atelectasia o derrame pleural es el primero. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que sea una atelectasia o crees que sea un derrame pleural? Va. Entonces, tenemos que ver el primer caso. Arco costodiafragmático borrado o no borrado. En esta radiografía no se encuentra borrado. Las matices de los blancos son parecidas, ¿sí? Hay incluso pacientes con atelectasias totales, todo está pintado de blanco. Entonces, aquí podemos deducir que este paciente tiene el arco costodiafragmático borrado, que es un blanco un poco intenso, entonces este puede ser un derrame pleural. Pero vemos este paciente, ¿sí? Con este blanco por aquí que no está completamente sólido, entonces deducimos que este puede ser una pequeña atelectasia, que ni tan pequeña, ¿verdad? Casi un tercio del pulmón. Entonces, vamos a ver diferentes situaciones. Vámonos a esta. Neumonías, ¿sí? En las radiografías también podemos encontrar patrones como lo son las neumonías, ¿sí? Aquí estamos viendo infiltrados grandes, muchas secreciones. Aquí podemos visualizar la tráquea, aquí también podemos visualizar la tráquea. Entonces, vámonos de nuevo para arriba, ¿sí? Ya viste esta imagen. Entonces, vámonos arriba. Ya viste que se ve que hay blancos, pero hay variaciones de blancos. Fíjate cómo está este blanco. Y dijimos que el blanco es agua. Pero esa agua en el cuerpo puede ser pus, puede ser agua o líquido, puede ser sangre o puede ser moco, ¿sí? Entonces, estamos viendo estos patrones de una neumonía que son blancos. Este blanco de una neumonía es por secreciones, las secreciones son líquidas, quiere decir agua, ¿sí? Y pues, ¿qué nos va a interesar a nosotros también? La posición del diafragma. Tenemos que visualizar cómo está ese diafragma. Si pones atención, aquí el diafragma está elevado dos costillas más elevado de lo normal, ¿sí? Esto es un diafragma normal y aquí está un poquito más elevado. Aquí tengo otra radiografía donde está completamente plano. Y pues bueno, aquí tengo una explicación rápida sobre una imagen, sobre todo lo que puedes encontrar en una radiografía. Esta fue una explicación sencillita para que vayas aclarando ideas en tu cabeza. Pero todo lo que puedes encontrar en una radiografía, si es que el personal que la tomó pues es bueno, puedes encontrar la tráquea, el corazón, las costillas, las mamas, el diafragma, el seno costodiafragmático o arco costodiafragmático, los huesos, ¿sí? Los bronquios, ¿sí? El ventrículo, la aurícula. Acá podemos ver otra radiografía más explicada con imágenes, la aorta, la tráquea. Incluso cuando un paciente tiene un catéter central, se puede ver incluso el tubo, el catéter central. Pues bueno, espero que te haya gustado esta pequeña clase de una radiografía que es radiografías para estudiantes. No es nada avanzado, hay temas muchísimo más complejos, muchísimo más avanzados, pero pues bueno, estamos enfocándonos ahorita en estudiantes. ¿Sí?
Te invito a que te suscribas a mis páginas, búscame en Facebook, búscame en Instagram, como soy Inhalo, subo muchísimo contenido, preguntas, casos, radiografías de pacientes que he tenido, tomografías, así que suscríbete y dale like y nos vemos pronto.